Hola, soy Brian de Adfontes. En Adfontes regresamos a las fuentes para interpretar de una manera más precisa el texto bíblico. Aquí el día de hoy nos corresponde lo que es Romanos 4 del 1 al 8. Vamos directo de la versión Reina Valera 60, pero siempre hay que recordar el contexto de lo que estamos estudiando. Estamos en Romanos 4, 1 al 8. Pero tenemos que recordar el contexto. Recuerden que Pablo está poniendo a todos bajo pecado desde Romanos 1:18 y deja a todos bajo pecado hasta el 3:20, donde también en el 19 y el 20 del capítulo 3 nos recuerda que no hay salvación en la ley. La ley solamente expone el pecado. Y en el 21 hasta el 26, Pablo nos explica de forma resumida que solo en la cruz hay salvación. Es ahí donde se manifiesta la justicia de Dios. Y ayer el pastor Michel predicó de Romanos 3, del 27 al 31, e hizo una observación clave que quiero traer a la memoria. Aquí en esta porción se postulan 4 preguntas. La primera pregunta, ¿dónde está la jactancia? Da su respuesta resumida en que pues queda excluida. ¿Por cuál principio queda excluida? Pues es por el principio de la fe. Y luego en esta porción del 27 al 31 de capítulo 3, también se postula la pregunta, ¿es Dios solo Dios de los judíos? Y claro que no, es también Dios de los gentiles. ¿Nos cancelamos o abrogamos la ley por la fe? Pues claro que no. Pablo dice que confirmamos. Y vamos a ver de sus respuestas de una forma más amplia en el capítulo 4. Aquí en la porción de hoy vemos las 2 preguntas y luego va a haber 2 predicaciones del 4, 9 al 25 para contestar de la forma más amplia estas otras 2 preguntas. Entonces aquí, desde el 1 al 3, vemos la primera respuesta, que ¿dónde la jactancia? O la primera pregunta, ¿verdad? Y luego vemos que por cuál principio queda excluida la jactancia. Muy bien, ya que hayamos recordado el contexto, vamos a la porción para el domingo próximo. Y aquí tengo para que sea más breve, la porción está más larga. Aquí tengo nada más la traducción 60 y tengo unas notas desde el griego. Siempre los conectores estoy observando porque los conectores nos dan pistas de cómo tenemos que entender el material que este conector conecta con otras partes del texto. Así que primero vemos que pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne. Abraham, y él, para ilustrar y ampliar la respuesta a su primera pregunta, ¿dónde está la jactancia? Él trae a la memoria, recuerda a sus lectores de Abraham del Antiguo Testamento y pregunta, pues, ¿qué halló? Y luego lo califica de una manera más exacta y dice, según la carne. ¿Qué halló Abraham? Y luego dice nuestro padre, interesante, padre de los dos, y vamos a ver por qué Pablo dice que Abraham es padre de los judíos, pero es también padre de los que tienen fe. Entonces puede referirse aquí nuestro padre a los judíos o también a los gentiles que tienen fe en el Señor Jesucristo. ¿Qué halló según la carne? La pregunta de Pablo. Y Pablo pues aquí da esta información, la presenta gobernada por el conector un lleva material que implica una inferencia de lo anterior.
Entonces se infiere esa pregunta de lo anterior, del material que nos presenta acá en Romanos 3 del 27 al 31, ¿verdad? Y luego el siguiente material lo presenta con la conjunción gar y está dando, acuérdense que gar da apoyo a lo anterior, entonces da apoyo a la pregunta, pero por medio de una explicación. Entonces está explicando la pregunta anterior. Y como es una pregunta medio retórica, se puede contestar, ¿verdad? Se sabe que Abraham no halló nada según la carne. Y Pablo aquí explica por qué. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Y luego, pero no para con Dios. Pero no para con Dios. Entonces, si tiene algo de qué gloriarse en la carne, no es para con Dios y no es justificación por la fe, sino justificación por las obras en ese sentido, ¿verdad? Pero sabemos que Abraham no fue justificado por las obras, como vamos a ver. Y de hecho presenta lo siguiente aquí, gar, de lo mismo. Porque ¿qué dice la escritura? Recuerden que gar es apoyo y una explicación de lo anterior, y vemos que está explicando, ¿verdad?, el versículo 2. Porque ¿qué dice las escrituras? Creó Abraham a Dios y fue contado por justicia. Entonces Abraham en verdad no fue justificado por las obras, entonces él no tiene de qué gloriarse en la carne, tiene de qué gloriarse en Dios, ¿verdad? En la carne no. Y de paso, esa frase aquí de qué gloriarse viene de una palabra muy similar a algo que vimos en el 3:27, kafkesis. Más bien es jactancia o gloria. Se puede referir a la acción de hacer eso, pero es un sustantivo, ¿verdad? Y aquí esta frase tiene de qué gloriarse, eji kafkema, que en verdad se trata de un motivo para gloriarse, un motivo de gloria, un motivo de jactancia. Entonces, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene motivo de jactancia, pero no para con Dios. Su motivo sería en su obediencia si su justificación fuera por las obras, pero no es así, porque ¿qué dice la Escritura? Creó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ¿dónde está la jactancia? Pues no es según la carne de Abraham, dice Pablo aquí. ¿Por qué? Porque creó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y ahora pasamos a la siguiente porción, ¿verdad? Pasamos a los versículos del 4 al 8, donde vamos a ver cómo Pablo contesta la siguiente pregunta, que entonces por cuál principio queda excluida, queda afuera, como bien dijo el pastor Michel, queda afuera la jactancia, pero ¿por cuál principio? Pues aquí nos va a explicar. Ahí la respuesta breve, pues por el principio de la fe. Y aquí Pablo explica lo que es el principio de la fe y cómo queda excluida la jactancia. Miren, recordando nuestros conectores, este material aquí, y a veces esos conectores nada más son por frase, a veces son por porciones más grandes que está conectando. Quizás del 4 al 8 está gobernado todo eso por el conector D, que está explicando o pasándose a la siguiente parte de su argumento para explicar qué fue lo que halló Abraham según la carne. Ese es otro paso. Recuerden que D señala otro paso en argumentación, ¿verdad? Entonces, quizás esté explicando Pablo ahora por qué Abraham no halló nada conforme a la carne. Es porque creó a Abraham. El primer paso en su argumento es porque
Abraham creyó a Dios y por ahí vino su justicia, ¿verdad? Vino la justicia de Dios a él por medio de la fe. Pero ahora Pablo pasa a otra parte de su argumento, ¿verdad? Y lo va a explicar más al fondo, que porque es por un principio de la fe. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y aquí vemos que el mismo conector, más bien aquí es un conector de porción pequeña, más bien de oraciones, no de párrafos, y que está dando el siguiente paso en este argumento aquí, ¿verdad? Que no se le cuenta como gracia, sino como deuda si uno obra. Pero Pablo dice, más al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Entonces aquí vemos ese siguiente paso en el argumento de Pablo, que Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Es por eso sabemos que queda excluida la jactancia. Y Pablo nos explica aquí que cómo queda excluida la jactancia por el principio de la fe, que es la fe. Aquí la justicia se le imputa, se la atribuye al impío. La justicia de Dios viene por medio de la fe y no por medio de las obras. Y Pablo está explicando. Eso es porque si uno obra, entonces lo que recibe es salario. Pero si uno no obra y nada más recibe la justicia de Dios por la fe, entonces queda excluida la jactancia. Y por último, Pablo jala las escrituras desde David, desde el Salmo 32. Él jala esa porción, ¿verdad?, a su argumento para explicar por qué está diciendo eso. Pablo, un hombre de Dios, un hombre de las Escrituras, quiere comprobar todo según la Escritura. Entonces aquí vemos que Pablo comprueba lo que está diciendo con la Escritura. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Entonces él trae lo de la bienaventuranza, la bendición y la felicidad que le cae al hombre, que le corresponde al hombre, que Dios le atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Todo eso deja excluida, saca para afuera toda jactancia. Esa forma de pensar, lo que nos enseña el Evangelio, es que no hay jactancia en la carne. Y es por el principio de fe, como en el contexto de Abraham. Si usted no ha recibido la justicia de Dios, si usted todavía está delante de Dios, tratando de cubrirse, tratando de tapar sus pecados, la Biblia dice que nuestras obras son como trapos de inmundicia. El perdón solamente viene de Dios por medio de Cristo Jesús y por la obra de Cristo en la cruz. Nosotros somos declarados justos delante de Dios. Así que reciba ese don de la justicia hoy mismo. Si usted ya ha recibido ese don, regrese vez tras vez al Evangelio de Cristo. Y como un autor ha dicho, predíquese el Evangelio todos los días, porque esos son los principios que van a tumbar el orgullo y la jactancia en nuestras vidas, para que nuestra jactancia y nuestra gloria sea en Dios y en Cristo y no en nosotros mismos. Que Dios los bendiga.